Señoras y señores, bienvenidos a este noticiero semanal de actualidad internacional en Al 24 News. Enseguida los titulares. El foro del periódico Courrier d'Algérie celebró hoy la solidaridad internacional con la lucha del pueblo saharaui. Shirin Abu Akleh, la periodista palestina, fue asesinada por las fuerzas de ocupación sionistas. Finlandia rompió su neutralidad y anuncia su intención de solicitar el ingreso a la OTAN sin demora. Hola de nuevo. El foro del periódico Courrier d'Algérie celebró hoy la solidaridad internacional con la lucha del pueblo saharaui con varios invitados. Más detalles con Sofiane Baruti. El foro de prensa del periódico diario El Correo de Argelia ha celebrado la solidaridad internacional con la lucha del pueblo del Sahara Occidental. Por esta ocasión, el presidente del Comité Argelino de Apoyo al Pueblo Saharaui estaba presente, así como el embajador de la República Saharaui Democrática acreditado en Argel. Los logros como las dificultades y los límites que encuentra el combate de la causa justa del Sahara Occidental fueron analizados en un intercambio muy animado. Como sabes, el pueblo saharaui ahora celebra el 49 aniversario de la proclamación de la lucha armada y de la creación del Frente Polisario. Son casi un medio siglo de experiencia a todos los niveles que no se han perdido, sino han ayudado a constituir las instituciones saharauis a todos los niveles, sobre todo a nivel militar, a nivel diplomático, ya que hay una representación de 50 instituciones a nivel internacional, y también la creación de las estructuras necesarias del Estado saharaui. Esteban Silva Cuadra, presidente de la Asociación Chilena de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, estaba el invitado de honor. Su comunicación ha girado alrededor del ámbito de la defensa de la causa saharaui, particularmente en América Latina, a la luz de la evolución de la construcción de la plataforma latinoamericana y caribeña de solidaridad con el pueblo del Sahara Occidental. Naciones Unidas está en crisis desde el punto de vista de asegurar el cumplimiento primero de la legalidad internacional y de sus propias resoluciones. Por de pronto, en situaciones de descolonización pendiente, como es el caso del Sáhara Occidental. Pero no solo el cumplimiento de resoluciones numerosas de Naciones Unidas, tanto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como de la Asamblea General, ¿no?, en materia de que se cumplan aquellas resoluciones, como la realización del referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui. Una charla muy animada tenía lugar en donde el invitado de la República Argelina Democrática y Popular ha analizado el peso histórico de la Revolución Argelina, así como su influencia global y su papel en el campo de la liberación. Por lo tanto, conmemorar la independencia, los 60 años de la independencia de la República Argelina Democrática Popular, es muy importante a la luz de las luchas actuales por la autodeterminación, por la independencia, por la soberanía plena de los pueblos, como por ejemplo la causa de lucha por la independencia y soberanía del pueblo saharaui, del pueblo palestino y otros pueblos que en América Latina y el Caribe, como por ejemplo el pueblo puertorriqueño, siguen luchando por su plena soberanía e independencia. Por recuerdo, celebramos este año el 60 aniversario de la independencia, y la defensa de la memoria se erige tal un eje capital y como prioridad del Estado argelino. Y para hablar de esto está con nosotros el señor Esteban Silva, presidente de la Asociación de Amistad con la República Árabe Saharaui Democrática
integrante de la plataforma latinoamericana y caribeña de la solidaridad con el pueblo saharaui. Nos viene desde Chile. Señor Esteban Silva, bienvenido con nosotros aquí en Argelia. Muchas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Tenemos algunas preguntas mientras estés aquí. Usted es el invitado de la República Argelina Democrática y Popular, que celebra hoy el 70 aniversario de su independencia. ¿Cuál fue el peso de la revolución argelina a través del mundo? Bueno, en primer lugar, estoy muy contento de estar acá en Argel. Después del triunfo del pueblo argelino y de la declaración de la independencia y su puesta en vigor, esta ciudad de Argelia, como es Argel, fue conocida como la Meca de los revolucionarios, o como la ciudad que albergó la solidaridad a muchos movimientos de liberación anticolonialistas y movimientos independentistas y de liberación, porque está en el origen justamente de la lucha del pueblo argelino por su liberación, por su autodeterminación y por su independencia, como centro, ¿no?, el ser solidario con los pueblos que luchan por su autodeterminación, en un sentido amplio. Y por lo tanto, la revolución argelina marcó no solo a una generación en la década de los 50, particularmente a partir de la resistencia independentista argelina, a partir del llamado a la insurrección armada el 1 de noviembre de 1954 hasta la conquista de la independencia y la autonomía definitiva de la República Argelina Democrática y Popular, marcó al mundo de la época. Argelia no solo se instaló como una realidad en los procesos de descolonización respecto de los países del norte occidental colonialistas, ¿no?, como procesos de liberación, sino que al mismo tiempo Argelia encabezó el movimiento prácticamente desde su fundación de los no alineados, los movimientos de los países del sur del tercer mundo en perspectivas de no solo su independencia política e institucional, sino que también su independencia económica. Y en ese contexto, por ejemplo, en el caso de Chile, Argelia fue un país que marcó a una generación y a un segmento muy importante del movimiento popular, de las y los trabajadores, de los movimientos sociales y estudiantiles. Fíjense que a comienzo del año 1956, en Chile se constituye el Comité Chileno por la Autodeterminación de Argelia, presidido por un parlamentario, ¿no?, Salum Yassiji, Sí. Que estaba compuesto por estudiantes, pero también había una presencia muy grande de las y los dirigentes de la Central Única de Trabajadores de Chile, Sí, de movimientos sociales, etc. Es decir, para el pueblo chileno, que además estaba influido, sensibilizado gracias a que en Chile hay una comunidad de origen árabe que nos sensibilizó en ese sentido, la lucha del pueblo argelino fue una lucha muy importante, sí, en la expresión de la solidaridad por la independencia de Argelia. Hablando de eso y de las relaciones bilaterales entre Chile y Argelia, usted ha escrito un libro. ¿Nos puede decir cuáles son las dimensiones de esas relaciones entre Argel y Santiago? Bueno, el libro es fruto de una investigación que realizamos, promovida por también muy activamente la Embajada de Argelia en Chile, y por lo tanto construimos una investigación y un libro que además tiene un documental, ¿no?, sobre la base de esa investigación, que se llama Chile y Argelia, una historia de solidaridad, de mutua solidaridad que resistió el paso del tiempo, que primero tiene durante la década de los 50 hasta la conquista de la independencia, la relación de una diplomacia de los pueblos, entre el pueblo chileno con el pueblo argelino. En Chile recibimos varias delegaciones
de estudiantes argelinos, la Unión General de Estudiantes Musulmanes, por ejemplo, argelinos, la Unión General de Trabajadores de Argelia, que recorrieron el país, que se reunieron con sus pares, con las organizaciones estudiantiles, de trabajadores, etc. En Chile se instaló también la Media Luna Roja Argelina, ¿no?, que recolectaba donaciones y solidaridad para ir en ayuda con los desplazados y los refugiados de la guerra de liberación del pueblo argelino. También hubo una importante presencia de delegaciones del Frente de Liberación Nacional y del gobierno provisional argelino, encabezado por su propio presidente, antes de la conquista de la independencia argelina. Hay muchas historias que demuestran, en primer lugar, que se construyó una diplomacia de los pueblos, de solidaridad entre el pueblo chileno y el pueblo argelino. Luego de conquistada la independencia y constituido la República Democrática Argelina, Chile fue el primer país en América del Sur que inmediatamente, al segundo día, reconoce a la República Argelina y establece relaciones diplomáticas. Y ahí hay un periodo en donde además se incorporan a esta relación construida primero fuera del Estado, entre los pueblos, los gobiernos. Y un momento fuerte de ese segundo momento, valga la redundancia, fue la similitud de concordancia, de contenido, de visiones comunes entre los gobiernos populares, progresistas y de carácter socialistas transformadores del presidente Boumedienne y el presidente Salvador Allende. Ambos fueron parte del movimiento de los no alineados. Ambos tenían una mutua comprensión de la necesidad de un nuevo orden económico mundial, de la necesidad de fortalecer el diálogo y la cooperación sur-sur de los países del tercer mundo en la relación con los países del centro occidental del capitalismo central. Y además de eso, buscaban la emancipación y la segunda independencia en el sentido de la nacionalización de nuestros bienes comunes estratégicos, en el caso de Argelia los hidrocarburos, ¿no?, en el caso nuestro el cobre y la gran minería. Y luego hay un tercer momento, si me permite, en que fue el pueblo y el gobierno argelino, a partir del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 contra la unidad popular del gobierno que presidía el presidente Salvador Allende, el que le extendió la mano solidaria, activa al pueblo chileno. El gobierno argelino estableció incluso una estrategia para traer a exiliados que eran perseguidos por la dictadura militar chilena a Argelia, para integrarlos en los trabajos de la producción y del desarrollo argelino. Hubo un movimiento de solidaridad. Y hablando de solidaridad, la plataforma latinoamericana de solidaridad con el pueblo saharaui es un espacio de lucha y de apoyo a la causa. ¿Cuál es precisamente su papel en esta asociación? Sí, mira, para hacer la vinculación con la pregunta anterior, en el caso de las y los chilenos, nosotros conocimos a temprano momento la causa saharaui desde Argelia, ¿no? Buena parte de los primeros encuentros con el Frente Polisario se dieron entre compañeras y compañeros que estaban exiliados acá, y después se fueron tejiendo entre chilenos y saharauis. Eso es lo primero. Es decir, luego constituía la Asociación Chilena de Amistad con la RAS, ¿no?, junto con otras asociaciones y organizaciones de solidaridad de toda América Latina y el Caribe, hemos confluido a constituir la plataforma latinoamericana y caribeña de solidaridad con el pueblo saharaui, que tiene tres grandes propósitos, ¿no? En primer lugar, evidentemente, expresar de manera articulada, coordinada, de acuerdo a la realidad de cada país, la solidaridad y el respaldo a la República Árabe Saharaui, a la lucha que encabeza el Frente Polisario por la total descolonización y por, en definitiva, que el ocupante ilegal marroquí
deje la parte que ocupa ilegalmente el Sáhara Occidental, se vaya, se retire. En segundo lugar, profundizar las relaciones en los países en donde hay relaciones entre los gobiernos, los estados, con la República Árabe Saharaui Democrática, ayudar a profundizarla, a contribuir en el plano político, económico, de cooperación, cultural. Y en tercer lugar, allí donde no hay todavía reconocimientos de Estado a la RAS, pero sí está el reconocimiento de los pueblos, de sus organizaciones, ¿no? Profundizar esas relaciones, la movilización de solidaridad, de toma de conciencia, informar y al mismo tiempo contribuir justamente a un reconocimiento en todos los planos, ¿no? De cada uno de nuestros países latinoamericanos y caribeños, ¿no? Y finalmente confluir conjuntamente a crear un gran movimiento junto con los movimientos y las comisiones, las asociaciones de solidaridad africano, asiática, también europea, a un gran movimiento que reponga la urgencia de la necesidad de la solidaridad activa con la lucha del Frente Polisario y por la independencia del Sáhara Occidental. En Latinoamérica, ¿cuáles son los logros diplomáticos de la República Árabe Saharaui y Democrática? Bueno, yo creo que son varios. De hecho, la diplomacia saharaui ha experimentado avances muy importantes en este último tiempo, a nivel primero del restablecimiento en el plano de las relaciones con gobierno, del restablecimiento de relaciones con países importantes que tienen influencia relevante en materia de políticas bilaterales y multilaterales en América del Sur. Por ejemplo, con el nuevo gobierno del presidente Pedro Castillo del Perú, que ya existía reconocimiento y relaciones que habían sido congeladas arbitrariamente por la dictadura de Fujimori, producto de maniobras por debajo de la mesa, corruptas de Marruecos. El gobierno del presidente Castillo restableció relaciones diplomáticas y ahora se va a constituir próximamente la embajada allá, se va a instalar la embajada en Lima de la RAS, relanzó las relaciones que habían sido interrumpidas por este golpe ilegal y antidemocrático de Áñez, que está presa ahora por corrupta, cuando se le hizo el golpe contra el presidente Evo Morales. Ahora con el presidente, una vez ganó democráticamente, ¿no?, el gobierno del MAS con el presidente Arce, se relanzó las relaciones diplomáticas entre el Estado de Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia y la RAS. Recientemente con el nuevo gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Honduras, se restableció las relaciones y de hecho el primer viaje al exterior del vicecanciller Gerardo Torres Zelaya de Honduras fue a los campamentos, fue reunirse con el presidente Brahim Ghali y luego tuvo una visita de trabajo también bilateral con las autoridades del gobierno argelino. ¿No? Y esperamos que con Chile, con Colombia, que esperamos que gane Gustavo Petro, y con otros países, pronto tengamos novedades en el sentido del establecimiento también en la esfera de gobierno cada vez de relaciones entre las RAS y los países de América del Sur y de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, señor Esteban Silva. Fue un honor recibirlo aquí en Argel como su segunda casa. Muchas gracias. Dirección a Europa, ahora Finlandia rompió su neutralidad y anuncia su intención de solicitar el ingreso a la OTAN sin demora. Esta decisión histórica se opone a la política de no alineamiento de Helsinki. En respuesta a eso, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho que Helsinki ha hecho un error haciendo eso. Más detalles con Nabil Hassini. Finlandia está dando un paso más hacia su ingreso en la OTAN. En una decisión histórica, el gobierno finlandés anunció que el país nórdico debe solicitar su ingreso en la OTAN lo antes posible. Pero garantizar la seguridad de los 1.300 kilómetros de frontera que comparten Rusia y Finlandia es un problema que preocupa al Kremlin. Mientras celebraba el Día de la Victoria en Moscú, Vladimir Putin dijo que la expansión militar activa de la OTAN hace que los enfrentamientos sean inevitables.
Algunos partidarios de la OTAN han argumentado que la expansión sería demasiado provocativa para Rusia. Es cierto que la preocupación por la reacción de Moscú obstaculizó los esfuerzos de Ucrania por unirse a la alianza durante los últimos 15 años. Sin embargo, algunos analistas dicen que no fue el deseo de Kiev de unirse a la OTAN lo que llevó a Rusia a ir a la guerra con Ucrania. Más bien, ellos dicen, fue la ausencia de la OTAN de Ucrania lo que permitió que comenzara el conflicto. La membresía en la OTAN significaría que por primera vez Finlandia y Suecia tendrían garantías de seguridad a los estados nucleares. En consecuencia, muchos finlandeses y suecos sienten cada vez más que unirse a la OTAN les ayudará a mantenerse a salvo. Mientras tanto, el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ve la adición de Finlandia y Suecia a la OTAN como un error, al igual que la adhesión de Grecia al Tratado de la Alianza Atlántica. Los Emiratos Árabes Unidos entraron en un periodo de luto de 40 días. Los lugares de trabajo públicos y privados tomaron un descanso de 3 días a partir del viernes. Las condolencias y los tributos están llegando de todas partes del mundo tras el fallecimiento del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. El presidente de la República Argelina, Abdelmajid Tebboune, presentó sus condolencias a los Emiratos Árabes Unidos tras el fallecimiento del presidente del país. La periodista palestina Shirin Abu Akleh fue asesinada este martes por las fuerzas de ocupación sionistas. Le rendimos un homenaje a nuestra colega que dedicó su carrera a cubrir la lucha del pueblo palestino y informar al mundo sobre las agresiones sionistas. Un informe de Maisa Quebraza. La mujer y la periodista que ha escrito su nombre en la historia de Palestina y ha demostrado un fuerte coraje y determinación en su lucha por la causa palestina. La muerte de Shirin en estas circunstancias ha demostrado al mundo el peligro al cual se enfrenta el periodista en su trabajo, que consiste en demostrar la realidad que viven los palestinos en su guerra por la libertad. El presidente palestino Mahmoud Abbas condenó al asesinato de Abu Akleh y alegó que es parte de la política de la ocupación atacar a los periodistas para ocultar la verdad y cometer crímenes en silencio. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar ha llamado a la comunidad internacional para que tome medidas urgentes para evitar que las autoridades de ocupación cometan más violaciones de la libertad de expresión e información, y para que tome todas las medidas para detener la violencia contra los palestinos y los periodistas y la necesidad de protegerlos. La voz de Palestina, la mujer imbatible, se fue de este mundo, dejando la causa palestina llorando su muerte. Shirin es una de muchas periodistas que han ofrecido sus almas por la libertad de Palestina. El Comité Especial de Descolonización se reunió en el seminario anual del Comité de los 24 en la ONU, lo cual se acabó ayer. El representante permanente de Argelia ante la ONU, Mohamed Nader Al-Arbawi, reiteró la urgente necesidad de completar el proceso de descolonización del Sahara Occidental. El derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación fue reafirmado por la mayoría de los países participantes de las regiones emblemáticas que representan la lucha ante el colonialismo: África, Asia y Latinoamérica. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, declaró este viernes que su plan de compra de Twitter por $44.000 millones está temporalmente suspendido en la espera de detalles sobre cuentas falsas en la plataforma. Tras la declaración de Elon Musk, la acción del grupo Twitter retrocedió de un 20% en la bolsa de Nueva York. Tras el terremoto surgido luego del anuncio de Musk, el magnate dijo que seguía comprometido con la compra de Twitter. Tras esta precisión, Twitter limitó sus pérdidas al ceder cerca de un 10% antes de la apertura de la bolsa de Wall Street. Antes de terminar este noticiero, regresamos con los titulares. El foro del periódico Courrier d'Algérie celebró hoy la solidaridad internacional con la lucha del pueblo saharaui.
Shireen Abu Akleh, la periodista palestina, fue asesinada por las fuerzas de ocupación sionistas. Finlandia rompió su neutralidad y anuncia su intención de solicitar el ingreso a la OTAN sin demora. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Al 24 News. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.